Es decir, conseguir un inversor, conseguir contrastar una idea, conseguir desarrollar el proyecto, todo está pasando más rápido que estando yo sola en mi oficina en la calle X en cualquier momento con mi equipo. Hablabas hace un momento de BQ, ¿no? De los desarrolladores de telefonía móvil, que son como un poco la competencia de las grandes, ¿no? ¿Cómo es la tipología, y que son españoles, cómo es la tipología del emprendedor español? Pues yo creo que tampoco hay un perfil clave, pero altísimo talento tecnológico, las cosas muy claras y ya hemos pasado la etapa del copycat, ya hemos pasado la etapa de simplemente intentamos replicar las cosas que están surgiendo en Estados Unidos, ya se están haciendo temas con innovación altamente disruptiva. La calidad de los productos, ahora mismo estamos con uno de nuestros partners que son de Londres y venían a diario diciéndonos los sorprendidos que estaban de la calidad del producto que tenían, producto tecnológico, con el que venían los emprendedores a intentar formar parte de la red de campus, comparado con Londres. El problema que tenemos, no todos, pero el problema que tenemos es muchas veces nos falta ambición y nos falta pensar en global desde el primer día. Yo creo que eso serían un poco las dos trabas de, yo creo que somos, digamos, que la nación con el que más diferencia hay entre la percepción que tenemos de nosotros mismos y la percepción que tiene el mundo de nosotros, ¿no? Nos lo creemos demasiado poco, ¿no? El hecho de que Google haya elegido Madrid como la cuarta ciudad en el mundo para apostar por el emprendimiento, algo dice, ¿no? Y yo estaba harta cuando es el lanzamiento, decenas de entrevistas, y la pregunta era, ¿por qué Madrid? Pero no en plan, ¿por qué Madrid? Era, ¿por qué Madrid? ¿No? Con totalmente como incredulidad. Y yo ya la cuarta era como, ¿y por qué no? ¿No? Es decir, tenemos realmente todos los ingredientes, estamos a años luz de Silicon Valley, por supuesto, pero simplemente porque vamos muchos años por detrás, pero hay muchísimo potencial y nos falta a veces creérnoslo un poco y pensar en eso, más en grande y más en global. Pero justamente ahora decías Londres, Tel Aviv, Seúl y Madrid. ¿Qué tienen en común estas cuatro capitales? No mucho. No, la primera apertura fue Londres. Y Londres al final era un ecosistema, es un palabra que usamos mucho aquí en el mundillo startup, en el que para startups más, digamos, avanzadas, todo era muy fácil. Es decir, la mayoría del capital riesgo en Europa está en Londres, la mayoría de la financiación está en Londres, las grandes industrias también están en Londres, pero sin embargo no había un sitio para empezar, ¿no? Empezar era mucho más difícil. Esa fue un poco la razón de empezar en Londres. Muchísimo potencial, un ecosistema más desarrollado, pero mucha soledad en el principio. Tel Aviv está claro, es decir, es uno de los ecosistemas más potentes que existe. Y con Seúl y con Madrid se ha querido, digamos que este año, que ha sido el año en que han abierto Seúl y Madrid, y va a abrir Varsovia y Sao Paulo de aquí a principios del año que viene, esta nueva tanda, digamos, de campus es más buscar ecosistemas menos maduros, pero con mucho potencial. Entonces, eso es más Seúl, pues Seúl es digamos, podría ser el Madrid de Asia, ¿no? Es decir, hay industrias muy potentes, pero a nivel startups todavía están con muchísimo talento, pero con necesidades y muchos retos a los que enfrentar. Lo mismo pasa con Madrid. Polonia hay una barbaridad de talento técnico de ingenieros, pero mucha dificultad de financiación, mucha dificultad de llegar al mercado, y Sao Paulo, pues más de lo mismo. Sí, pero nunca hubiéramos pensado que nos comparasen con ciudades tan energéticas, ¿no? Y tan, digamos, como en ebullición, tan jóvenes, ¿no? La primera vez que fui a Campus London, me invitaron los de Google, pero yo todavía estaba en Spin Startup. Me encontré ahí con un chico que lleva todo lo que se llama Tech City UK, que fue una de las apuestas de la ciudad de Londres por convertir Londres en el hub de la innovación en Europa. Entonces había una chica de Francia, un chico de Alemania, y cada uno le preguntaba, pero what comes to your mind? O sea, ¿qué piensas cuando te digo Berlín? ¿O qué piensas cuando te digo Francia? O París. Y entonces, en temas startups. Y entonces, no me acuerdo qué dijo de cara a Alemania. Cuando llegó a Francia dijo taxes, ¿no? Dijo impuestos. Y digo, ¿y Madrid? Y me dijo, nada. Y yo dije, great. Pero me lo vi como buenísimo. Digo, bueno, o sea, es mucho más fácil ir de nada a algo
que de taxes a convencerte de que en realidad no es tan malo, ¿no? Entonces, era como desde aquí solo tenemos que construir, y yo creo que actividades como Spain Startup, South Summit, o la evolución que ha habido en el ecosistema, o el mismo Guaira con Telefónica, es decir, en los últimos 5 años, la crisis también, es decir, se ha pasado muy mal, pero ha sido como un despertar también para toda una generación y para todo este tema de la innovación y el emprendimiento. De hecho, por ejemplo, Spain Startup empezó en plena crisis y ha sido una bomba, ¿no? Y ha habido muchas más empresas, muchas más startups que también han despegado en crisis y que realmente están teniendo éxito. Sí, o sea, nosotros empezamos en 2012, en junio de 2012, de hecho, no sé si os acordaréis de aquel verano, ¿no? Con la prima de riesgo por las nubes, nos íbamos a pique, y ahí María Eugenia y yo, dos optimistas completamente inconscientes, decidimos que no, que era el mejor momento, que era el momento de cambiar las cosas, que esta crisis estaba para quedarse, en el sentido que era un cambio total y estructural, que las cosas nunca iban a volver a ser como eran, y que era el momento de dejar de aceptar que todo el mundo hablase de negativo de España y mostrar al mundo el talento de España y mostrar al mundo la cantidad de proyectos que teníamos. La primera edición fue muy pequeñita, pero fue un poco una puesta en escena de decir, realmente esto lo que hacemos lo hicimos en inglés, no teníamos recursos para traducción simultánea, todo el mundo nos decía, pero dejaros, no pasa nada, hacerlo en español, y era como, no teníamos ni un solo inversor internacional, pero era, tiene que ser en inglés, tenemos que poner sobre este escenario las mejores startups españolas, que hagan el pitch en inglés, y ya veremos, ¿no? Y de ahí se ha convertido 3 años después, casi 4 ya, vamos a la 4ª edición la semana que viene, en el mayor evento de startups del sur de Europa y Latinoamérica, con más de 70 fondos de capital riesgo internacionales, un fondo como Axel Partners, que el año pasado vino por primera vez, y este año vienen con 7 personas, han hecho 4 inversiones en España, cuando nunca antes habían invertido en España, ¿no? Entonces, algo está cambiando, la inversión internacional ha subido más del 30%, y todo eso nació en 2012, 2013, 2011. Tú hiciste uno de tus MBA en UCLA. ¿Por qué te viniste a España? ¿No te tentó quedarte en Estados Unidos? Sí, me tentó mucho. Bueno, he hecho también ahí la parte familiar, me casé y a las 3 semanas me fui 6 meses a Los Ángeles. Era un poco raro, pero tenía que volver. Pero no, de verdad volví porque la experiencia de California me puso las pilas increíbles. Realmente vi lo que era posible y volví con ganas de hacer cosas distintas, de cambiar las cosas, de decir, oye, si la gente joven con estudios no vuelve a España, alguien tiene que mover las cosas, ¿no? Y con ganas de montar algún proyecto, de meterme en algún proyecto naciente, y al final salió Spain Startup. No estaba planeado, pero yo realmente volví con ganas de montar un espacio para emprendedores, y cosas de la vida, pues he acabado montándolo de la mano de Google, ¿no? Pero sí que tuve ganas de quedarme, pero en realidad es como que fue la suficiente carga de energía como para decir, vale, Silicon Valley es un estado de ánimo, no es tanto un sitio, y esto es replicable si realmente pones las ganas. Y cuando vuelves, María Eugenia te convence para montar Spain Startup. ¿Qué es lo que aprendiste ahí y que ahora vas a replicar o que ahora vas a llevar a campus? Pues yo, bueno, lo aprendí todo, es decir, pero las cosas que principalmente es pensar en grande, es decir, en ser optimista, y me he recorrido bastante mundo como embajadora al final de España, pues al final era para traer a gente al South Summit y para invitar, pero al final ya estás hablando de una cosa seria, por lo cual realmente te tomas muy a pecho allá donde vayas eres el embajador de tu país, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente una anécdota nada que ver, pero estábamos en una boda, unos amigos, un español con una alemana, pues, boda llena de guiris, mesa con toda gente de fuera, y estábamos 2 chicos españoles, y justo era en plena crisis, y empiezan, bueno, ¿qué tal? Fatal, España, ¿no? Horror. Y yo dije, ¿qué va? Estamos fenomenal, las cosas están saliendo, y me miraba a mi amigo diciendo, ¿pero qué dices? Si están las cosas. Y digo, ¿de qué te sirve decirle a estos
que España estamos fatal, no te sirve en absoluto nada, ¿no? Entonces, esa filosofía y eso, estar cerca de María Benjumea, que ha sido un poco mi mentora y mi referencia, ese optimismo constante, yo creo que es clave. Y luego también, de cara a lo que nos trae del ecosistema emprendedor, es realmente intentar aportar valor real a las startups, responder a las necesidades reales de internacionalización, de crecimiento, de escalar, y sobre todo unir a todos, unir fuerzas. Es decir, el South Summit, si hubiésemos ido por libre, no hubiésemos llegado a ningún sitio. Desde el primer momento fue intentar aunar a todos los actores del ecosistema, inversores, emprendedores, corporaciones, instituciones, para que todos se sintiesen parte del movimiento, para que todos se sintiesen que esto iba con ellos, ¿no? Al principio nos miraban con buen estatus local a Benjumea a ver qué hacen, pero luego al final el proyecto ha dado sus frutos y la mayoría que han estado desde el principio lo sienten suyo de una forma u otra, ¿no? Y eso es lo mismo, que es la misma filosofía que tiene Campus. En Campus entras y no hay un solo logo de Google, que la mayoría dice, pero ¿cómo es posible, no? Pues sí, es un espacio de Google, 100%, una apuesta y una querer devolver a la sociedad y devolver a la comunidad emprendedores, pero sobre todo es un espacio neutro para unir a todas las comunidades que están involucradas, digamos, en este ecosistema. Antes hablabas de la falta de ambición y de la falta de internacionalización, de pensar en grande. Pero ¿está habiendo un cambio generacional? O sea, ¿tú notas un cambio en los jóvenes? Sí, en los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿no? Yo me niego a que este movimiento startup esté solo reducido a la gente de 25 a los 30 y pocos. Yo creo que sí, yo creo que cada vez más la opción de emprender es una opción. Es decir, yo estudié empresariales y en ICADE, una de las mejores universidades que tenemos aquí, y a mí nadie me dijo que emprender era una opción. Vamos, es que en ningún momento de 4 años de carrera te plantean esa opción, ¿no? Yo creo que eso está cambiando. Está cambiando, estamos empezando a tener referentes, estamos empezando a tener casos de éxito que ya se están empezando a conocer, y no solo en el micromundo en el que yo vivo, en el que todos nos conocemos, sino que ya cada vez son más las personas que se plantean, ¿no? Es como voy a emprender, mola, ¿no? Y hay gente que habla de burbuja. Digo, bendita burbuja, si esto lo que hace es que haya un cambio de actitud, un cambio de generación, no hace falta que todos seamos emprendedores. Y ahora me he vuelto al lado de la empresa, pero yo creo que el emprender, sobre todo, es una actitud. Es una actitud de tomarse las cosas a pecho, de ser su propio proyecto y de luchar, de perseverancia, de persistencia, de querer de verdad conseguir las cosas y cambiar las cosas. Es que tú dices que estás en una empresa ahora, pero emprender también es iniciar un nuevo camino en una empresa. Es decir, que tú también en Campus eres una emprendedora, ¿no? Sí, es decir, ahora mismo el camino es un poco